Y dijo Yahweh: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces, esa cantidad de años multiplicada por 50, que representa un año shemita, es 49 más 1. Es decir, cada 7 años hay un año de la remisión, pero este año shemita se multiplica 7 años 7 veces, que son 49, y el año siguiente entonces el año shemita más grande. Entonces se multiplica los 50 años más 120, eso da 6.000. ¿Qué representan los 6 días? Como dice segunda de Pedro 3:8, más, oh amados, no ignoren esto, que para con el Adón un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Entre los estudios que ya hemos hecho, incluso la casa de Judá, como se dice, que son los judíos, ya saben de esta fecha, ya saben de este tiempo. Incluso están llamando a restaurar el conocimiento, el hacer las cosas como dice la Torá, para que ellos entiendan que estamos representados los 6.000 años en 6 días, como el Eterno creó los cielos y la tierra. Sin embargo, pues a ellos todavía les falta reconocer el tiempo del Mesías. Amén. O a reconocer al Mesías como tal. Ellos todavía esperan un Mesías. En Apocalipsis 20, entonces, dice el verso 1, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satán, y lo ató por 1000 años. Entonces estos 1000 años representan el Shabbat milenial. Hay algo que nosotros debemos tomar en cuenta, que no es un día cualquiera ni un tiempo cualquiera. Cuando el Eterno estableció un tiempo de adoración, estableció el Shabbat como tal, no contando como los días normales de nuestro diario vivir, sino basado en tarde a tarde, como lo dice la Torá. ¿Okay? Estamos acostumbrados a tener en los días a las 12 de la noche, el 12 y 1 ya es el día siguiente, pero como está establecido en la palabra, está relacionado de tarde a tarde. Por lo tanto, no es un día específico en relación al sábado. ¿Okay? Tampoco el sábado significa Shabbat. Sábado lo puso Roma para honrar o para adorar a Saturno. Entonces el Shabbat significa descanso o cesar de, entrar en el reposo del Todopoderoso. En este tiempo, entonces, el Eterno establece su presencia a todos los que reciben esta verdad. Si cualquier persona dice, yo me reúno cualquier día, o yo puedo hacerlo desde mi coche o desde mi... Cualquier persona puede orar al Eterno en cualquier momento. Por eso la obra del Mesías hizo que nosotros pudiéramos entrar al lugar Kadosh, Kadoshim, como dice la palabra. Sin embargo, en los preceptos que Él estableció para las reuniones en relación a su mandato, en esto está el Shabbat como tal. Si una persona no reconoce el Shabbat, no va a tener Shabbat milenial, eso es lógico. ¿Okay? Una persona se puede llamar creyente y decir que el Eterno está con él y todo eso, pero si no cumple sus mandamientos, como dice Santiago, no dice la palabra que la persona es mentiroso. Por lo tanto, nosotros estamos llamados a cumplir los preceptos del Todopoderoso, reconociendo la obra del Mesías. Cuando el Mesías dice, yo no he venido a abrogar la Torá ni a los profetas, sino a completarla.
La obra del Mesías lo que hace es reemplazar el cordero para el perdón de los pecados. ¿Ok? Y lo demás sigue intacto, es decir, que en él se perfecciona toda la Torá, toda la instrucción del Todopoderoso. Incluso él mismo le dice que todos los que hacen la voluntad de él, a Abraham tienen como padre, porque Abraham vio todas las cosas y en él, al entender la obra del Todopoderoso, pues viene a ser una recompensa para él. Ahora lo vamos a ver más adelante. Entonces en Hebreos 4 dice, porque si Josué le hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Estamos hablando de este tiempo. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Elohim, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Elohim de las suyas. Amén. Cuando no sé si ustedes han escuchado cuando dice la persona que ya no estamos bajo la ley. ¿Qué significa cuando una persona dice que ya no estamos bajo la ley? ¿O qué significa estar bajo la ley? Siempre yo pongo un ejemplo. Si una persona va en su auto y ve que hay una luz roja, automáticamente sabe que esa luz roja no puedes pasarte, ¿verdad? Entonces, cuando tú decides pasarte la luz roja, entonces ya estás bajo la ley. ¿Ok? Cualquier persona que comete cualquier cosa en el mundo como algo en su contra en relación a lo que dice la Biblia, es ir en contra de la Torah, es decir, está bajo la ley. ¿Ya? Si yo veo que la luz es roja y yo me la paso, pues yo estoy bajo la ley. Todo el que transgrede la Torah está bajo la Torah. Entonces, ¿para qué está la Torah? Para que me indique a mí dónde está el pecado. Por lo tanto, la Torah no puede ser eliminada porque es la que me indica dónde está el pecado. Si ya no estamos bajo la Torah, entonces cualquier persona puede cometer cualquier infracción y le es tomada como nada. Entonces, ¿para qué vino el Mesías? Si igual las personas andaban incumpliendo lo que dice la palabra. Amén. Entonces, estar bajo la Torah o ya no estar bajo la Torah significa que al reconocer la obra del Mesías e ir en pos de él, como dice la palabra, como él mismo dijo, vete y no peques más. La persona no peca o no debería pecar, ¿ok? Porque tiene el Espíritu Santo. Es decir, si una persona, y ahí pues hago otra remarca, si una persona peca, no tiene al Espíritu Santo. Si una persona transgrede la Torah, no tiene al Espíritu Santo. La forma de entender de que ya no estamos bajo la ley es porque ya no pecamos, ¿ok? Y la obra del Mesías está completa en nuestra vida. Por eso la palabra nos llama Kadoshim, apartados, porque ya tenemos una formación dentro de este mundo, pero sin pecar, sino que cumpliendo todo lo que está establecido para mantenernos preservados para la vida. Entonces una persona que continúa pecando no puede tener al Espíritu Santo. Cuando dice la Torá en representación a los 6 días, está hablando del Espíritu de vida, es decir, el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo, va a estar en la tierra siempre llamando a las personas para que se arrepientan. ¿Okay? Cuando la persona reconoce sus pecados y va en pos del Mesías de Israel, según la verdadera formación, entonces recibe al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo. Y esta persona ya no peca. ¿Ya? Entonces en Hebreos está hablando de que al momento de que Elohim reposa de sus obras en relación a los mandamientos, pues es porque el remanente ya está completo. Esta parte es la definición del hombre que está en la tierra, que reconoce la obra del Mesías como tal. Amén. El que pasa el Shabbat, es decir, como dice Apocalipsis,
no tiene ninguna persona, ya podrá tener conciencia de pecado porque ya el enemigo no estará para hacerlos pecar, en este caso. Pero ya habrá un tiempo definido porque en este milenio, en esa representación de milenio, como el día de reposo, entonces el Mesías ya está con su pueblo. Ya ocurrió el Natsal, el arrebato, como se dice. ¿Ya? No se dice rapto porque pues él no rapta a nadie, no puede raptar algo que le pertenece. Y rapto es un robo, entonces esa es Natsal, es un arrebato, tomar a la fuerza, es decir, esto me pertenece, o este remanente me pertenece. Amén. Entonces ahí está la representación de los 6 días más el día de reposo, que está relacionado con el Shabbat. Es fundamental que nosotros entendamos lo que significa el Shabbat para el creyente, ¿ok? Como una ordenanza legítima para entender el plan del Eterno en nuestra vida, en este tiempo, en esta tierra. Nosotros estuvimos llenos de tantas cosas y ahora vamos a ver las razones por las cuales hemos estado sumergidos en tantas cosas del mundo por causa del pecado y de las transgresiones, que no teníamos ese conocimiento. Al llegar el conocimiento a tu vida, entonces hay que ejecutarlo. Amén. Entonces, ya viendo esta parte que habíamos explicado, los tiempos entonces relacionados a que anteriormente no conocíamos nada de estas cosas, y menos los que no somos del linaje, entre comillas, porque pues la casa de Israel está dispersa en el mundo, por lo que hay muchas formas de saber quiénes son del linaje de la casa de Israel, por lo que ha sucedido en la historia del pueblo, ¿ok? Y pues ahí se le colocaron apellidos para saber de dónde estaban y quiénes eran, ¿ok? Por ejemplo, le doy un ejemplo, hay personas que se llaman González, López, Hernández. Todos los que terminan en EZ significa Eretz Israel. Significa que son de la casa de Israel. Cuando tú tienes personas con apellidos de colores, de lugares basados en Campos, por ejemplo, Campos, Rojo, apellido Rojo, son personas sefardí, o sea, son nombres o apellidos que se les designaron a los de la tribu de Israel para identificarlos. También con nombres, apellidos despectivos como Cabeza, como pues ustedes de repente conocerán personas que tienen apellidos como eso, que están relacionados, o Fuentes. Todos estos apellidos identifican a la casa de Israel como tal, ¿ok? Como por ejemplo Johnson en inglés se define como los hijos de John. Pues asimismo se definía para la casa de Israel los que son apellidos que terminan con EZ, y con estos ejemplos que les acabo de dar. Entonces, en el tiempo del castigo, el pueblo está disperso, las 10 tribus están dispersas, ¿ok? Y se dice entonces en Oseas 2:10, y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas, que son los Rosh Hodesh, su Shabbat, y las fiestas, que son todas las fiestas establecidas. Son 7 fiestas o 7 reuniones del que el pueblo hace para cumplir los mandamientos del Eterno. En Isaías 59:2, pero sus iniquidades han hecho división entre ustedes y tu Elohim, y sus pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír. Eso, entonces, este castigo implica que el Eterno esconde su rostro y hace olvidar su nombre. Amén.
Número 3, traspasaron el pacto de Yahweh, está en Oseas 8, del 1 al 3. La Torá les parece cosa extraña, es decir, al momento de olvidar todas las cosas, entonces las cosas de la Torá les parece extraña al pueblo. El 5, el Eterno les dio a comer cosa inmunda, que es lo que pues se comía o se come en el mundo, para que no comieran kosher, para que ya no cumplieran con ese precepto. ¿Ya? Entonces, es la misma idea cuando nosotros leímos en el Shabbat pasado que Yahshua decía, a ustedes les es dada la información, a aquellos les es dado a través de parábolas para que no entiendan ni se salven, porque estas personas no quieren el plan de salvación. Como dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Eso significa que al tú tomarla, al tú verla, al tú entenderla, decides no ir en pos de Yahweh. Entonces pocos son los escogidos porque deciden no tomarlo, el plan de salvación. Entonces esto representa el tiempo del castigo por el pecado. Ahora vamos a ver cómo fue ese tiempo. En Ezequiel 4 dice, y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Entonces, un día por año, ¿ok? Si es un día por año, son 390 días, representan 390 años. Amén. Ahora, el pueblo de Israel siguió pecando. Ya ellos tenían en Levítico 26 una instrucción que dice, si andas conmigo en oposición y no me quieres oír, yo te añadiré sobre ustedes 7 veces más plagas según sus pecados. Entonces eso significa que los 390 años que Ezequiel estaba determinando por el pecado, ya tenía un tiempo mayor por causa de que anduvieron en oposición al Todopoderoso. Y esto representa 2730 años de castigo para la casa de Israel. Amén. A esos 2730 años le tenemos que quitar el tiempo del Mesías, que ya se había cumplido. Entonces, el castigo desde Ezequiel hasta el Mesías, que son 2730 años, le restamos 722 antes del Mesías y eso nos da 2008 en el calendario gregoriano. Lo que implica que después de esa fecha, entonces se empieza a dar a conocer todo en relación a los cumplimientos de todas las cosas. ¿Para qué? Para que el pueblo vuelva a cumplir los preceptos del Todopoderoso. Amén. Entonces, si vemos este ejemplo, cualquiera diría, bueno, cuando vino el Mesías todo se rompió. Mas lo que sucede a la venida del Mesías está relacionado a que nosotros como creyentes nos arrepintamos de todos nuestros pecados, ¿ok? Pero las consecuencias del pecado continúan. Es decir, también doy un ejemplo muy lógico. Si una persona, si un hombre peca con una mujer y esta mujer sale embarazada, si el hombre pide perdón, el niño vuelve al vientre o el niño desaparece, ¿no, verdad? Entonces, así mismo es en relación a el pecado. El hombre transgrede la Torá, si se arrepiente, el Eterno permite que con él pase todas las cosas. En relación a la obra del Mesías, como por ejemplo, cuando tú te arrepientes de todos tus pecados y tú vas en pos de él, entonces en él tú vas cumpliendo todas esas cosas. ¿Por qué? Porque pues una cosa es la
la sangre del Mesías para el perdón de los pecados, pero hay pecados que no tienen relación con la sangre del Mesías. Y en este caso yo les di un ejemplo, por ejemplo, que decía que una persona si se enoja con su prójimo y pasan un año, pasan 3 meses, 4 meses, qué sé yo, y la persona de rodillas pide perdón por lo que le hizo al hermano, mas cuando lo ve no le dice nada. Es como si todavía estuviera en pecado, porque pues la sangre del Mesías no vino para eso, porque tienes a tu hermano al frente que puedes llamar y pedirle perdón y resolver la situación. La sangre del Mesías vino para los pecados de muerte, como adulterio, fornicación y todas estas abominaciones que el ser humano hacía. Entonces, al reconocer la obra del Mesías, entonces nos limpiamos por completo de toda esa inmundicia. Por eso él dice que es necesario que nos bauticemos para que seamos nueva criatura, porque nuestro cuerpo tiene un récord, Y si nosotros nos mantenemos así, es como si estuviéramos manchados. Entonces, al lavarnos, en sí se cumple de forma espiritual que nuestros pecados son limpiados en nuestro cuerpo. Yo le llamo, eso tiene el récord de que pues durante toda nuestra vida hicimos tantas cosas que pues la gente ni se imagina que las tiene. Y hay cosas muy fuertes en relación al pecado de las personas. Entonces, dejar de pecar, ir en pos del Mesías de Israel, hacer el bautismo como ordenanza, es limpiarnos de todo eso. Y al hacer todo eso, pues, como dice la palabra, nos hace nueva criatura. Y venimos a ser un remanente nuevo. Amén. Si una persona tiene deudas, reconoce al Mesías, se arrepiente, pide perdón y se bautiza, las deudas todavía están ahí. Entonces, ¿qué significa eso? Que al yo entender el plan de salvación, al yo entender lo que el Mesías hizo por mí, entonces yo voy a cumplir mis compromisos de la forma correcta para resolver todas estas situaciones. ¿Ya? Entonces, esa es la razón por la cual a nosotros reconocer la obra del Mesías venimos a entrar en ordenanza en todas las cosas, para que nuestra vida se restaure. Y nuestra vida debe restaurarse en todo, en base a lo que hablamos, en base a lo que hacemos, en base a nuestras intimidades, en base a lo que hacemos en lo oculto, es decir, en mi lugar privado, donde solamente estoy yo, donde solamente está una persona como tal, que hace en su privacidad. Todo eso debe ser restaurado para que el favor del Eterno entonces esté sobre cada uno. Amén. Incluso, pues hoy en día se ha dicho en los que llaman altares que tú con tu esposa puedes hacer lo que sea, porque es tu esposa. Tú no puedes hacer lo que sea con tu esposa. Tú tienes que hacer todo conforme a lo que dice la Torá en relación al matrimonio. Tienes que respetar su cuerpo, tú tienes que hacer todo lo recto, que no hayan cosas impuras, porque esas cosas vienen del mundo. ¿Ya? No importa si es tu esposa o tu esposo y ella es así o él es así y hay que complacerla. No, esa persona tiene todavía el mundo en la mente y en el corazón. Entonces todo tiene que restaurarse. La casa debe estar completamente kadosh, santa. ¿Ya? Y pues todo eso implica en nuestra forma de vivir. Y el pueblo no hacía nada de eso. No reconocía incluso las ordenanzas que el Todopoderoso estableció. Entonces, ahí está el conteo de ese castigo, que gracias al Eterno, pues en nuestro tiempo venimos a conocer todo eso. ¿Ya? El saber otras cosas, el entrar en otras religiones y todo eso es parte del castigo. Sin embargo, el Eterno ha sido muy bueno de poner un remanente donde Él puso su Torah en la mente y en el corazón, para que estas cosas que el mundo traía fueran un golpe para aquellos que conocíamos la verdad o que entendíamos algo mayor.
¿ya? Por eso es que siempre cuando estábamos frente a algo que decían en relación a la palabra, no veíamos que era algo real, algo legítimo, porque pues no va conforme a la Torá. La base de todo es la palabra, que es la Torá. Yahshua es la Torá viviente. Entonces, cualquier cosa que digan extraño a eso, el creyente, el que tiene la Torá, la va a resistir. Es decir, eso no es, así no es. Y a veces uno se deja llevar porque pues dice uno que no entiende y todo eso. Pero el Eterno es bueno y te sigue dando la forma de que podamos entender todo eso. Lo mismo sucede para la casa de Judá, que son los judíos. A diferencia que para ellos no fue multiplicado 7 veces, sino que en el tiempo que está aquí señalado, 597 menos los 40 años que está establecido aquí en el Ezequiel 4:6, relación a 40 días en años, son 40 años, se le resta a los tiempos antes del Mesías, ¿ok? Los 390 años, que son los 390 días que Ezequiel mencionó en el verso anterior. Por lo tanto, Israel permaneció con la Torá y permaneció con el nombre, mas ellos lo guardaron para que no fuera blasfemado. Entre eso y traducciones y todo eso, pues vemos el error de los nombres correctos y pues ahora el Eterno nos da a conocer toda su verdad. Amén. Entonces aquí está el conteo establecido, porque a veces preguntan, ¿dónde dice eso en la palabra? Bueno, sí está. Lo que pasa es que como nosotros no visualizamos las cosas con pluma hebrea, como se dice, o con un entendimiento en relación al hebreo como tal, o a la forma de ser del pueblo de Israel. Llámese pueblo de Israel, Jacob, ¿ya? Entonces lo entendemos al estilo panameño o al estilo gregoriano o grecorromano, porque está explicado de esa manera. Cuando tú vas a la parte hebrea, entiendes los conceptos, entonces ya tienes una forma más clara de entender las cosas. ¿Amén? Luego de eso, entonces tenemos el conocimiento de la verdad para la restauración de todas las cosas. El momento que ya el pueblo, no es que ahora la gente no peca, sino que el Eterno estableció el tiempo y en medio de ese tiempo se ejecutó la obra del Mesías, por lo tanto no hay otra profecía en relación a que el ser humano pague por transgresión, sino que estamos en el tiempo de la gracia, el tiempo del favor inmerecido. Es lo que conocemos como el tiempo de la gracia, hasta que el Mesías venga. Entonces en Hechos 3:19 dice, así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Adón tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Yahshua HaMashiach, que les fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo retenga. Amén. En la Biblia dice reciba, pero es retenga porque es para que se mantenga en el cielo. Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿Cuál es la restauración de todas las cosas? El Shabbat, el Rosh Hodesh y las fiestas. Y lo que Él estableció. Amén. De que habló Elohim por boca de sus Kadosh profetas que han sido desde tiempos antiguos. Y leímos ya Colosenses 2, por lo tanto nadie te juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta, está hablando de lo que estamos hablando arriba. Shabbat, Rosh Hodesh, por lo cual es sombra de lo que ha de venir. Amén. Así que si tenemos la restauración de las cosas, pues lo que hacemos es una sombra de las cosas que vienen. Amén. Nadie los prive de su premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, ni entienden también. ¿Ok? Vanamente hinchado por su propia mente carnal, porque todo lo que hablan es almático. No hablan en relación a la Torah, sino que lo que dicen es almático completamente.
y no haciéndose de la cabeza, que es Mashiach, en virtud de quien es todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Elohim, como lo que el Eterno está haciendo ahora mismo, nos está dando crecimiento espiritual. ¿Para qué? Para que entendamos y no seamos confundidos con palabrerías y cosas que, en este caso, culto de los ángeles, como dicen de los pastores, los ángeles de las iglesias, entremetiéndose en lo que no han visto, ¿ya? Entonces todo eso es parte de lo que nosotros estamos aprendiendo ahora mismo. ¿Qué veremos o qué vamos a ver en este tiempo? Vamos a ver las uniones de las iglesias. De este año que viene en adelante, como le dijo Elohim a Job, cíñete de los lomos, ¿ok? Amárrate bien los pantalones, como dice. Porque en este tiempo, en adelante, van a suceder muchas cosas que incluso parecen que son buenas y son lo máximo. O es lo que necesitamos para tener un mundo mejor, como se dice. ¿Ok? El cristianismo, que es el catolicismo igual, el cristianismo es hija del catolicismo. Todos son hijos de Roma. El judaísmo pues viene de una religión que está relacionado con la Torah, pero usan la Cábala, usan ciertos comentarios de rabinos con libros, y etcétera. Y entonces lo que hacen es ir en pos de lo que dicen ellos y no de lo que dice el Eterno en su bendita palabra. Entonces, el judaísmo es una religión, igual que el cristianismo y que el catolicismo. Con el Islam se unen como una falsa comunión de hermandad. Esta imagen que usted ve aquí ya es algo que está construido. Una mezquita con una iglesia romana ortodoxa y también una casa de reunión del judaísmo. ¿Ok? Ya eso existe. Entonces todas las religiones se van a unir y van a hacer de ella una sola. Un grupo de personas van a dirigir eso. ¿Ok? Y eso pues toman de la Torah para hacer cosas del mundo, entonces parecieran que fuera de verdad. Porque las personas que se van a reunir para dirigir estas tres cosas, está establecido con una cantidad de personas que dice la Torah para que sea legítimo cualquier cosa que el Eterno haya dicho a sus profetas o en este caso al Mesías de Israel en relación al Ruach HaKodesh. Cuando leemos que 120 recibieron del Ruach HaKodesh, la cantidad de personas está establecida en la Torah para que fuera creíble lo que ellos iban a decir. No era porque solamente ahí habían 120, o porque no hubo 121 o 119, sino que los 120, incluso hasta en eso el Eterno les permitió entender de que Él era el Mesías, del cual habían dicho que habría de venir, mas no entendieron. Entonces lo mismo está establecido en estas religiones aquí. La cantidad de personas son como para indicar o para decir que eso es aprobado por el Eterno, mas no es así. En eso está incluida la Agenda 2030, que van a unificar todas las cosas, van a unificar la moneda, el uso de la moneda. Si tú vives en un área de Estados Unidos, tú puedes comprar solamente en esa área. Si tú usas tu tarjeta y te vas para Nueva York, no vas a poder comprar en Nueva York, porque vas a tener un espacio específico donde tú puedes comprar, trabajar y llegar a tu casa. Ya eso está planeado. Amén. Entre lo que se habla en Apocalipsis sobre el sello y todo eso, ya esas cosas están en ejecución. Y la forma más fácil de hacerle o de ponerle eso a una persona, muchas veces ni siquiera tiene que ser convencido de tantas cosas. Para los gobiernos el problema somos gente como nosotros, que no nos vamos a dejar, porque sabemos la verdad. Pero ya el chip ya es mucho más chico que un grano de arroz y cabe en una jeringuilla muy fácil. Así que
Viene una pandemia y dice hay que ponerse una vacuna, 2 vacunas, 3 vacunas, y por ahí van a meter eso. Y las personas ni siquiera van a darse cuenta. Pero, ¿por qué la reciben o por qué lo van a recibir? Porque no van en pos de la Torá, no van conforme a los preceptos del Todopoderoso. Y ya esto está hecho. O sea, búscalo por internet, ya eso está hecho. Y ya están asistiendo a cultos, como reuniones de hermandad. Los que ahorita mismo están gritando son los extremistas, pero estas cosas, mucha gente del Islam está aceptando todo eso. El Islam es igual al cristianismo católico. El Islam proviene de una relación que es donde sale una hija que se llama Fátima, que es hija de Mohammed, y se casó con una mujer judía, y de ahí tuvieron una hija y salió Fátima. Supuestamente la madre era virgen y nació de esa relación esta mujer que le llaman Fátima, y de ahí sale entonces esa conexión entre el islamismo y el cristianismo o catolicismo. Ellos no, ni siquiera existía el Islam en aquel tiempo. Todo eso se reformó al momento de que pues en el libro de Mohammed está establecido estas cosas, entonces ellos crearon su religión, pero de aquí viene esta conexión de el Islam con el cristianismo. También los judíos, de esa creencia adoptan, en este caso, este objeto que, si ustedes ven por ahí siempre, las mujeres judías tienen este objeto en collares, en cosas, o en la pared, está relacionado con esa creencia, porque la madre de ella era judía, era una mujer de Israel. Entonces, entre las religiones, el judaísmo como religión hará un pacto con ellos, que es lo que vimos anterior, más los que siguen la Torá y la obra del Mesías no seremos parte de eso. Ahora, ¿cómo somos llamados? Porque hay un pueblo que es llamado para salvación. El nombre que puso Roma se llama cristianos. En realidad, la palabra, la Torá, en este caso el nuevo pacto, no tiene por ningún lado el nombre de cristianos. Entonces, el nombre cristiano es una definición política, que significa ungido de, como si tú eres ungido de Donald Trump, que solamente a través del Mesías, el Eterno, iba a hacer lo que tú le pidieras. Para ellos entender quién era el Mesías y quiénes son sus seguidores, los Nosrim, los que significa los del camino o los restauradores del camino. Son llamados los restauradores del camino. Vamos a el libro de los Hechos 9:2. Porque en la palabra, entonces, ¿dónde vemos que ellos mencionan el nombre de cristianos? El nombre de cristiano está en el capítulo 11, el verso 26, donde ellos donde lo llamó cristiano por primera vez en Antioquia. El nombre correcto es Nosrim, y se congregaron allí todo un año con la Keilah, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos son los talmidín, los estudiantes, se les llamó Nosrim por primera vez en Antioquia, que significa los del camino, o los restauradores del camino. ¿Ya? Eso está incluso en Isaías. ¿Ya? Ustedes son restauradores del camino, reparadores de portillos, restauradores de calzada. Eso es lo que dice en Isaías. Entonces aquí está haciendo énfasis en lo que dice Isaías en su libro. Ahora, esta palabra, los del camino, sí está presentada en todo el libro de los Hechos. Mencioné el 11, ¿verdad? Vamos en el 9:2, en el Hechos 9:2 dice: y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si haya algún hombre o mujer de este camino, está hablando de los Nosrim, los traiga presos a Jerusalén.
Mas yendo por el camino, esta parte sí es literal, es decir, yendo caminando, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz en el cielo. Eso es lo que le pasó a Shaul cuando iba tras el grupo de creyentes. Entonces, en el capítulo 11 y en el verso 26 menciona entonces que son llamados los Notzrim, que es los del camino. En el capítulo 19 del verso 9, pero endureciendo algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. Cuando habla el camino, está hablando de ese grupo de creyentes. En Hechos 22, del 3 al 4, dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la Torá de nuestros padres, celoso de Elohim como hoy lo son todos ustedes. Perseguía yo este camino hasta la muerte. Está hablando de ese grupo de los Notzrim, prendiendo y entregando en cárcel a hombres y mujeres. En Hechos 24:14 dice: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, está hablando del camino de los restauradores del camino, así sirvo a al Elohim de mis padres, creyendo todas las cosas que en la Torá y en los profetas está escrita. Ve que ellos cumplían la Torá, ya, creyendo la obra del Mesías. Eso es lo que todo creyente debe hacer, teniendo esperanza en Elohim, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y en Hechos 28, verso 22, dice: pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta, de los Notzrim, nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba, les testificaba el reino de Elohim, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Yahshua, tanto por la Torá de Moshe como por los profetas. Amén. Entonces, si fuera que ya no hay que hacer nada con la Torá y con los profetas, entonces no la usarían para demostrar que la obra del Mesías estaba ya establecida por ellos, o ya estaba anunciada por ellos. Entonces, después de lo que son las Besorá, los evangelios como se llama, y la carta de los Hechos, el libro de los Hechos, tenemos lo que es la carta de los Romanos. Esta carta no es la primera carta que se escribió, sino que es la sexta carta. La primera carta que se escribió fue la carta de Gálatas. ¿Ok? La carta de los Romanos fue escrita en el año 58, después del Mesías, y la carta de Gálatas fue escrita en el año 48. Amén. Ya eso está completamente investigado. Es decir, como les había dicho en el Shabbat, las cartas en la Torá, en la Biblia, no están puestas de manera cronológica, sino que pues fueron en diferentes años. La carta de primera y segunda de Tesalonicenses fue en el año 51. Primera y segunda de Corintios fue en el año 52. Romanos fue en el año 58. Filipenses, Colosenses y Éfeso entre el año 61 y el año 63. Filemón es una carta personal. Primera de Timoteo en el año 63, la carta de Tito en el 65 y la segunda de Timoteo en el año 67. Todo después del Mesías. El libro de Mateo es el único libro que se escribió en hebreo. Todos los demás fueron escritos en griego. Y de ahí pues en los otros idiomas. Bien, entonces, en esta carta
de los romanos hay información controversial que es importante que nosotros la entendamos para saber de lo que se habla. Y pues voy a hacer lectura y voy a ir explicando el capítulo 2 y capítulo 3 del libro de Romanos. Dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Entonces aquí está hablando de alguien específico, no de un kadoshim, está hablando de alguien que todavía infringiendo piensa en juzgar a los demás. Porque tú que juzgas haces lo mismo, mas sabemos que el juicio de Elohim contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Elohim, o menosprecias riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guiará al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Elohim, el cual pagará a cada uno conforme a sus mandamientos, ¿ya? Conforme a sus obras, conforme a su mandamiento. Eso es para especificar un tipo X o hablar de una persona específica, de los que todavía transgrediendo la Torah pretenden juzgar a sus hermanos o a su prójimo. Mas mira lo que dice el 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Cuál es la verdad? El Ruach HaKodesh. Y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Entonces el Espíritu Santo nos enseña, nos guía a toda verdad. Dice: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego y el arameo, dice la escritura del hebreo al español. Pero gloria y honra y shalom a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego y al arameo, porque no hay acepción de personas para con Elohim. Ya eso lo resolvimos el Shabbat pasado. Amén. Cuando Elohim dice que Él no hace acepción de personas, porque todos los que sin Torah han pecado, sin Torah también perecerán. Y todos los que bajo la Torah han pecado, por la Torah serán juzgados. ¿Okay? Entonces ahí está en relación a las personas que sin conocer la Torah han vivido pecando, pues van a morir aún viviendo de esa misma manera. 12. Porque todos los que sin Torah han pecado, sin Torah también perecerán. Y todos los que bajo la Torah han pecado, por la Torah serán juzgados. Porque no son los oidores de la Torah los justos ante Elohim, sino los hacedores de la Torah serán justificados. ¿Okay? Aquí están los que hacen la Torah, los que cumplen la Torah. Son los que serán justificados, los que recibirán el plan de salvación. Como habíamos hablado de la justicia, ¿qué es la justicia? Eso es el regalo del Todopoderoso, la vía de salvación. Porque cuando los gentiles que no tienen Torah hacen por naturaleza lo que es de la Torah, estos, aunque no tengan instrucción, o sea, la Torah es una instrucción, son Torah para sí mismos. Si nosotros incluso podemos ponernos como ejemplo en este caso, de que hay un pueblo que es de la casa de Judá, o de cualquier tribu, por ejemplo,
que esté cumpliendo, que no cumple los mandamientos, ¿ok? Y nosotros, sin haberla recibido, estamos cumpliendo los preceptos del Todopoderoso, viene a ser válido para nosotros la Torá, porque sin haberla recibido la estamos cumpliendo. Mas sabemos que a través de la obra del Mesías nos es dada toda esta bendita información del Todopoderoso. Número 15 dice, mostrando la obra de la Torá escrita en sus corazones, como habíamos hablado, que Él pondrá la Torá en la mente y en el corazón de su pueblo, para que Él sea nuestro Elohim y nosotros seamos sus hijos. Dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Elohim juzgará por Yahshua HaMashiach los secretos de los hombres, conforme a el anuncio de salvación, que es el Evangelio. 17. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la Torá, y te glorías en Elohim. Entonces hay una cosa que nosotros debemos entender. Cuando habla de judíos, a veces vamos a escuchar o vamos a leer que dice circuncisión, está hablando de lo mismo, porque eso es una definición de un tipo de persona. O gentiles es igual a incircuncisión, está hablando de este grupo de personas. Entonces aquí él está hablando judíos, después más adelante va a decir circuncisión, él está hablando de las mismas personas, o del mismo grupo de personas. Dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la Torá y te glorías en Elohim. Y conoces su voluntad e instruido por la Torá apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienen en la Torá la forma del conocimiento y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegios? Tú que te jactas de la Torá, con infracción de la Torá deshonras a Elohim, porque como está escrito, el nombre de Elohim es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la Torá, pero si eres transgresor de la Torá, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. ¿Ok? Entonces ahí está hablando del cumplimiento. El Eterno puso como pacto la circuncisión, pero si la persona no guarda los mandamientos, no hace la voluntad del Eterno, entonces su circuncisión viene a ser nada. Amén. Por eso que también está relacionada en la obra del Mesías, porque dice, no es por la Torá, sino por el plan de salvación, por la gracia del Todopoderoso, el favor inmerecido que nos dio de entender que a través del Mesías es que nosotros tenemos salvación. Amén. No es por obra para que nadie se gloríe. Es decir, cualquiera que cumple la Torá debe cumplirla. Como el Eterno dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Si nosotros somos salvos, entonces cumplimos los mandamientos. Es decir, si nosotros somos salvos, entonces celebramos el Shabbat. Lo celebramos porque somos salvos, no lo celebramos para ser salvos. Amén, porque ya al reconocer la obra del Mesías y en pos de lo que él dice, entonces somos un remanente para salvación. Y lo que hacemos son sombras, lo que hacemos es para preservación. ¿Ya? Y eso nos dirige, nos lleva a la vida eterna. Entonces dice el 26, sí, pues el incircunciso guarda las ordenanzas de la Torá, no será tenida por incircuncisión como circuncisión. Es decir, el que no tiene la Torá, guarda lo que dice la Torá, no les he tomado eso como un hombre circuncidado, un hombre apartado, amén, un hombre que acepta la palabra, amén.
Entonces, definición de una persona o de un tipo de persona u otra es gentiles, incircuncisos. Judíos, circuncisos o circuncisión. Está hablando de grupos de personas. Más de la ordenanza está expresando que si no tratas de cumplir la ordenanza de una manera, pero si vives en pecado, tu ordenanza viene a ser nada para tu salvación, porque no vas a encontrar salvación por transgresor, por pecador, en este caso. En este caso, circuncisión para los hombres, pero la circuncisión del corazón para las mujeres también. Dice 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que hace exteriormente en la carne. Está hablando de el grupo de personas de los que tienen la Torá. Sino que es judío el que lo es en el interior, la circuncisión del corazón, en el interior, y la circuncisión en la del corazón, en el espíritu, no en letra, la exaltación del cual no viene de los hombres, sino de Elohim. Amén. Eso es un remanente preparado. Cuando dice la palabra espíritu y verdad, se puede definir que si el Eterno nos hizo a imagen y semejanza, es como decir espíritu y verdad. Y es como decir espíritu y carne. ¿Ok? Entonces está hablando aquí de que dice, sino que el judío, el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón. Está hablando de la circuncisión del corazón en espíritu, no en letra, la exaltación del cual no viene de los hombres, sino de Elohim. Entonces, nosotros tenemos que tener la circuncisión del corazón y la circuncisión física. El Eterno dijo en su palabra, no entrará en mi templo incircunciso de corazón ni incircunciso de carne. ¿Ya? Por lo tanto, nuestra instrucción es llevar todo, guardarnos y cumplir con los preceptos, reconociendo la obra del Mesías. En Mateo, el Mesías le habla a un remanente, ustedes son la sal del mundo, y si la sal se vuelve insípida, ¿cómo volverá a salar? ¿Cómo volverá a hacer su función? Nosotros cuando leemos eso decimos que es un pensamiento, trata de decir, de dar una idea para entender algo, mas no es así. Él está hablando del pacto de sal, donde le está diciendo el Eterno, si tú, estando en el pacto de sal, sales de este pacto, ¿cómo vuelves a regresar? ¿Cómo vuelves a entrar? Amén. Entonces básicamente es la misma idea de lo que está diciendo aquí en la palabra. 3. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Mucho. Aquí está. No está diciendo que no sirve de nada la circuncisión. Como un ejemplo, ¿qué? Porque está hablando de un grupo de personas específico. ¿De qué sirve entonces? De mucho. Primero, ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Elohim. ¿Ok? La palabra de Elohim le ha sido confiada y por eso el pacto de la circuncisión en Abraham tuvo esa función. Amén. Así que no es una cosa simple. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Elohim. De ninguna manera, antes bien sea Elohim veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fuere juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Elohim, ¿qué diremos? ¿Será injusto Elohim que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Elohim al mundo? Pero si por mi
por mi mentira la verdad de Elohim abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Okay? Aquí lo que sucede es que aquí está hablando a un grupo de personas que son de la casa de Judá, pero a ambos ya se les señaló que los dos grupos están bajo pecado. Por lo tanto, vengan al arrepentimiento en la obra del Mesías para que entonces se haga genuina en nuestras vidas y vamos al cumplimiento de la verdad. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Elohim. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de Shalom. No hay temor a Elohim delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la Torá dice, lo dice a los que están bajo la Torá, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Elohim, porque es la Torá la que nos dice en dónde está en nuestro pecado. ¿Amén? Cualquier persona que dice, bueno, yo creo en el Mesías y ya se acabó, yo no tengo que hacer nada con la Torá. Si la persona sale a pecar, está bajo la Torá. No necesita decirlo. ¿Por qué? Porque la Torá indica dónde está el pecado del hombre. Ya que por los mandamientos de la Torá ningún ser humano será justificado. Ahí está la información que nos indica que a través del cumplimiento de la Torá sin reconocer la obra del Mesías podremos ser justificados. Sino que en el Mesías de Israel, Yahshua, entonces tenemos justificación gratuita. Como cuando hablamos de la cantidad de comida que se hizo para justificar por qué, bueno, es gratuita para ellos. Al Eterno le costó sangre la obra, pero para nosotros es gratuita. Llevarnos a ese conocimiento, el Eterno nos los dio de manera gratuita. Dice, delante de Él, porque por medio de la Torá es el conocimiento del pecado. Ahí está lo que estábamos hablando. Pero ahora, aparte de la Torá, se ha manifestado la justicia de Elohim, eso es la Sedaká, testificada por la Torá y por los profetas. Ya había sido anunciada. La justicia de Elohim por medio de la emuná en Yahshua HaMashiach, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Es decir, puede ser judío, puede ser gentil, puede ser arameo, etc. Puede ser griego, panameño. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Elohim, siendo justificados gratuitamente por su favor, mediante la redención que es en Mashiach Yahshua. Aquí la gente dice que la salvación es gratuita. La salvación no es gratuita, costó sangre. Lo que es gratis es la justificación. ¿Ya? Llevarnos a ese conocimiento, eso es lo gratis que recibimos. Pero al Eterno le costó. A quien Elohim puso como propiciación por medio de la emuná en su sangre, para manifestar su justicia, su sedaká, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados de cada uno de nosotros. Y habla de pasados, es decir, hasta el Mashiach.
Por eso que dice la palabra que cuando uno se arrepiente, como le dijo a la mujer, vete y no peques más, pues es así que nosotros debemos vivir, una vida en santidad, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la emuná en Yahshua. ¿Dónde está pues la jactancia? ¿De quién? De los que siguen la Torá, más no reconocen la obra del Mesías. ¿Dónde está la jactancia? ¿No? Es excluida, dice el Shaul. ¿Por cuál instrucción? ¿Por la de los mandamientos? No, sino ¿por cuál queda excluida? Por la instrucción de la emuná, que es la obra del Mesías. Amén. Por eso está especificando, por la de las obras, ahí es por la de los mandamientos, no, sino por la Torá de la emuná, por la instrucción de la emuná, que es en Yahshua. Concluimos pues que el hombre es justificado por emuná sin el cumplimiento de los mandamientos. Está hablando de la justificación. Tú estás recibiendo ese regalo aunque no cumplas los mandamientos. Eso es lo que está diciendo ahí. No es que ya no hay que cumplir más mandamientos, sino que tú, que siendo una persona, o yo que siendo una persona que no cumplía los mandamientos, estoy recibiendo el plan de salvación. ¿Para qué? Para que entonces yo sea guiado a través de eso, ¿ya? Y empiece a cumplir. Es un remanente nuevo, es un remanente que lo hace por amor. Si me ama, guarda mis mandamientos. No es un remanente que se está impuesta la instrucción para que la cumplas para que entres a la tierra prometida, sino que en el amor, que reconociendo a Yahshua como Mashiach, entonces en ese cumplimiento tenemos la vía de la verdad, hacia la verdad. Entonces, repito el 28, concluimos pues que el hombre es justificado por emuná sin la obra, sin cumplir los mandamientos de la Torá, como un efecto de un regalo del parte del Todopoderoso para todos, porque si no, nosotros no podríamos tener eso. Más cuando Kefas vio el lienzo y después fue donde Cornelio, dijo, ahora entiendo que Elohim no hace acepción de personas, entonces estamos incluidos nosotros en ese plan, ¿amén? Para salvación. 29. Entonces, sin quitar el derecho de aquellos que son llamados desde el principio, que son las tribus de Israel. ¿Es Elohim solamente de los judíos? ¿No es también Elohim de los que no tienen Torá, de los gentiles? Ciertamente también de los que no tienen Torá. ¿Ya? Entonces todo está basado en explicaciones de acuerdo a personas. Los que tienen la Torá, judíos, circuncisión. Los que no tienen Torá, gentiles, incircuncisión. Basado en eso, para hablar de un grupo de personas como tal. Porque Elohim es uno, y Él justificará por la emuná a los de la circuncisión, que es a los judíos, y por medio de la emuná a los que no son judíos. Es decir, aún los judíos, habiendo cumplido los mandamientos, le llega la información para que se salven. Amén. Ahora, luego por la emuná invalidamos la Torá. En ninguna manera, sino que confirmamos la Torá. Ahí está. La conclusión de eso es que haciendo todo esto, confirmamos la Torá en nuestra vida en amor, yendo al entendimiento de la verdad. Entonces, al tener todo este detalle, porque pues al leerlo de una manera así, decimos, no, pues a mí no me corresponde nada de eso. Pero leyendo de una manera hebrea, yo siempre lo digo así, ¿no? Entendemos lo que significa, porque está hablando de un pueblo que recibió algo de parte del Todopoderoso. Eso no puede ser una simpleza. Cuando el Eterno abre su boca, ejecuta un ejército para que para que eso sea beneficio para la humanidad, para todos los creyentes, todo ser humano. Por eso cuando Él dice en la palabra, y vio que era bueno,
No que era bueno lo que él hizo, que era bueno él, porque eso servía para aquellos los que íbamos a recibir. Así que déjame ver para ver si la tierra quedó bien. No, él es perfecto. Entonces nosotros somos los que queremos humanizarlo a nuestra conciencia o de nuestra forma, pero Él es infinito, Él habita en la eternidad, Él no habita en la eternidad. Por lo tanto, lo que Él nos da, lo que nos ha dado desde el principio nos lleva a la obra del Mesías, porque Él es principio y fin. Todo cuenta, todo cuenta. Amén. Sin el conocimiento de la Torah, sin la ley, el mundo puede pecar y decir, yo no sabía. No, eso, yo nunca leí que eso no se podía hacer. Y si vino el Mesías y rompió con eso, ya yo puedo ir a hacer X cosa. Pero no es así. Está mal explicada, está mal enseñada y la gente ha pecado por muchas de estas cosas. Amén. Entonces, pues, en relación a lo que habíamos hablado el Shabbat anterior y algunas cosas que hablamos aquí en relación a los tiempos, pues entendemos ya muchas cosas, entendemos dónde estamos parados, por decirlo así. Sabemos las cosas que vienen y nos las recibimos para ser apercibidos. Amén. ¿Y quién va a recibir la ira, por ejemplo, como dice la palabra? Aquel que es transgresor y aquel que se aparta de lo que el Todopoderoso dijo en su palabra. Amén. Así que al recibirlo hoy incluso es un llamado para nosotros para mantenernos fieles, porque cualquier persona escucha y pasa por alto todas las cosas que recibe. Mas a nosotros nos es dado para cumplimiento, para preservación, para guardarnos y saber que Él está con nosotros y nos va a ayudar en todas las cosas. Amén. Estamos en un mundo hostil y hay cosas terribles en este tiempo, muy terribles. Pero sabemos que Él nos va a guardar, nos va a preservar y nos va a ayudar. ¿Para qué? ¿Y cómo nos va a guardar y nos va a ayudar y nos va a preservar si nosotros andamos por ahí caminando y haciendo y deshaciendo sin cumplir nada y diciendo ya estoy a salvo? Como un remanente que no tiene instrucción, que no tiene más, que no cumple nada, va a darle palo a Israel. ¿Cómo? Si precisamente fueron ocultas todas estas cosas porque el pueblo no las hacía. Amén, no la cumplía. Porque yo, que tampoco lo cumpliría, voy a hacer juicios a un pueblo que recibió la Torah desde el principio? No tiene sentido. Por creer en Emuná, en Yahshua HaMashiach, sin cumplir nada, él mismo dijo, si me ama, guarda mis mandamientos. Amén. Entonces esa es la charla de hoy en relación a los tiempos, en relación en este caso a estos dos capítulos que para mí son bastante controversiales en base a lo que dice y lo que la gente, o lo que nosotros mismos, para no hablar de la gente, nosotros mismos en algún momento entendimos, mas pues hoy recibimos y entendemos las cosas como Él ha establecido. Así que bueno, si alguien quiere aportar algo, tú sabes, la diferencia de las cosas que pues hoy entendemos, sabemos que la cabeza, ¿no? La cabeza debe aplicar y debe ser como un vocero de todo, ¿ya? Lo que implica que todas estas cosas, por ejemplo, nuestro deber es darle a conocer a nuestros hijos. Y el Eterno, al momento que nosotros vamos hablando, vamos enseñando, Él nos sigue dando más. Entonces es importante que pues nosotros proyectemos eso para que la casa esté segura, ¿okay? Los hijos se sientan seguros. Amén. Eso es una cosa como misteriosa. Mira, ahí tú haces algo
y de repente un día después o 2 días después tú ves que tu hijo lo hace de la misma manera. ¿Cuándo te vio? ¿Cómo te vio? Nadie sabe eso, es un misterio. Si un hijo te ve orando, de un par de días tú vas a ver que está arrodillado. Pero es una cosa como natural. Amén. Caso contrario a todo lo que hace un hombre común, hace lo mismo que su padre. Y como hay un dicho que dice, de lo que dice eres, también es de lo que ven a tus hijos hacer, ven a su padre, o ven a su casa, ven a sus padres como tal. Es importante que todos podamos, además de digerirlo, podamos comunicarlo, hablarlo, expresarlo y manejar todo eso, ¿no? Bien, entonces, habiendo concluido esta enseñanza de los tiempos, ciertamente hay mucho más cosas que decir. Sin embargo, pues como nosotros hemos hecho desde el principio, lo hacemos poco a poco para que podamos digerir todas las cosas, repasar y pues completar cada fase de nuestras dudas y logremos entonces un entendimiento completo. Entonces vamos a orar y vamos a darle gracias al Eterno por este precioso Shabbat y que nos permita seguir adelante. Padre amado, bendito Yahweh, te damos toda rabá por tu gran amor y tu compasión, por permitirnos, Abba, compartir tu palabra con nuestros hermanos. Te pedimos que bendigas a los oyentes, que bendigas a cada uno conforme a tus riquezas en gloria en Yahshua HaMashiach. En esta hora, bendito Elohim, Abba, te presentamos a los que estamos reunidos. Abba Kadosh, desde el más joven hasta el más mayor. Abba, que tu compasión esté sobre cada uno. Abba Kadosh, y que en esta semana que nos permites, Abba, tengamos la victoria en todas las cosas que emprendamos. Abre las puertas, por favor, bendito Elohim, para que tu remanente se mantenga seguro, para que a tu remanente no le falte nada, Abba, desde lo más básico hasta lo más elemental. Te ruego, bendito Elohim, que a cada uno, conforme a tus compasiones, Abba, permitas que pueda conocer más de lo que tú nos has enseñado, que podamos digerirlo, que tu ruaj bendito nos llene de la cabeza hasta los pies, y que cada cosa que pensemos, estudiemos, Abba, sea dirigido por tu ruaj, no por nuestros propios pensamientos ni por nuestras acciones, sino que en emuná hagamos todas las cosas, reconociendo la obra de Mashiach, Abba Kadosh, por los méritos, Abba, y por la expiación perfecta. Abba, te pedimos, por favor, que permanezcas en medio de nosotros. Tu palabra dice que donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás en medio. Y creemos confiadamente en tu palabra. Abba Kadosh, sabemos que no han sido palabras de hombres, sino que tú nos has mostrado el camino de la verdad. Abba Kadosh, y permite que podamos gozarnos en santidad, apartados para ti, que podamos poner por obra todo lo que tú nos has enseñado en esta hora. En el Shem Gadol de Yahshua HaMashiach, toda rabá, muchas gracias. Amén, amén. Bendito Elohim. Muchas bendiciones, familia preciosa.